Muy bien. Gracias, Mauricio, por la invitación. Saludo a mis compañeros gobernadores. Agradezco a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara la organización de este foro y me congratulo de que el planteamiento sea conjugar federalismo y combate a la corrupción en una propuesta o un eje central de lo que constituiría un nuevo pacto social en México. Lo digo porque el país requiere repensar el federalismo como este sistema de redistribución de competencias, de facultades, de funciones y de recursos. Pero hacerlo requiere que a la par nos comprometamos con el fortalecimiento institucional en dos grandes temas del combate a la corrupción. No solo la transparencia, como la posibilidad del acceso a la información de los ciudadanos al quehacer público, al uso de los recursos públicos, sino también, y de manera muy importante, a un sistema efectivo de rendición de cuentas que no se basa única y exclusivamente en fiscalizar el gasto público, sino en observar, dar seguimiento y sancionar el ejercicio de facultades y funciones de las entidades de gobierno. Si unimos estos dos conceptos, estaremos dando paso a lo que durante mucho tiempo se ha hablado de una reforma integral al sistema federal mexicano. No solamente una redistribución de cargas, sino también una redistribución de responsabilidades. El pacto fiscal es uno de los componentes del nuevo federalismo. No se agota ahí, pero es indiscutible que es el instrumento fundamental que posibilitará una y otra cosa. Porque sin recursos, los estados, las entidades federativas, los municipios, terminan en una imposibilidad para poder fortalecer el sistema institucional que logre estos dos objetivos. De suyo, el pacto fiscal ya estaba obsoleto. Lo dijo muy bien el gobernador Silvano Aureoles. Es un pacto fiscal que proviene de la década de los 70, los años últimos de la década de los 70, tiene más de 40 años. Respondía a un modelo distinto, a una realidad de país diferente. De hecho, el propósito de aumentar las participaciones a los estados y los municipios ha quedado totalmente desfasado. Pero si ya hace un par de décadas este modelo no funcionaba, hoy por hoy ha quedado claro que el pacto fiscal está no solamente inequitativo e injusto, sino totalmente desfasado de los mecanismos de compensación que se tenían. Hoy en el país estamos viendo una reconcentración de funciones, de facultades, de recursos, en lo que yo he llamado un proceso de restauración autoritaria. Es un retroceso que se está llevando a cabo y que ha llevado o está llevando al país y a las entidades federativas a una falta de eficacia e inmediatez en la relación entre los centros de decisión y los destinatarios de la acción pública. Por eso considero que se deben generar nuevos equilibrios entre niveles de gobierno y nuevos márgenes de acción local, a nivel local, con lo cual vamos a poder revertir las desigualdades entre el centro y las regiones del país. Y para ello es Gracias. fundamental el crecimiento de los gobiernos locales. Gobernador Aureoles, ya lo vi desde hace rato. Y después el gobernador Corral, para cerrar la mesa. Estaba Javier, por favor. Usted le cede su turno al gobernador Corral, le cede su turno al gobernador Aureoles. Gobernador Corral, todo suyo. Muchas gracias por eso. Yo quiero recordar, Mauricio, un concepto en el que tú has insistido mucho y que me parece fundamental para este debate. La corrupción debemos entenderla como un asunto de redes que se protegen en debilidades institucionales. Cuando la corrupción se pretende combatir
como un fenómeno individualista que está basado o fundamentado en las deficiencias éticas, en la ausencia de cualidades morales de las personas, termina siendo el combate a la corrupción un combate selectivo, una justicia selectiva, o lo que es peor, y que es lo que estamos viendo hoy por hoy, una justicia vinculada a un manejo mediático. Cuando hablamos de combate a la corrupción, tenemos que pensar en un entramado institucional que enfrente esas redes de corrupción que están atenazadas por distintos vacíos legales, por falta de controles, por falta de normatividad, etcétera. Efectivamente, cuando estuvimos en el Senado, bien lo decía Miguel Barbosa, se generó todo un esfuerzo por crear una nueva institucionalidad en términos del combate a la corrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción, no hay duda que de suyo tiene una complejidad por toda esta estructura tan diversa de instituciones, etcétera, y no se diga la resistencia que de entrada hubo a la conformación del Comité de Participación Ciudadana. Pero aunque efectivamente es complejo el diseño, era una base fundamental para fortalecerla, para acrecentarla e incluso para robustecer los huecos o las deficiencias que hubiera tenido. Lo peor que hoy tenemos es que se ha hecho a un lado a una institución, a un sistema que entrañó una reforma constitucional que obligó a los estados a hacer una homologación de sus leyes para generar un modelo similar en cada una de las entidades. Pero a nivel nacional, este sistema no solamente se ha hecho a un lado, ha estado siendo sofocado, ha estado siendo bloqueado, porque depende, ahora sí, el combate a la corrupción de un voluntarismo presidencial, que es lo peor que nos está sucediendo. Incluso a partir ya de definir hasta las conductas éticas de la población o las reglas éticas para la población. Esto es de suyo gravísimo, esto es de suyo muy complicado para el objetivo que queremos, que es generar las instituciones que permitan un combate efectivo independientemente de quién llegue al poder, porque cuando dependemos en el combate a la corrupción solo a la voluntad política, bueno, pues puede haber gobernadores muy decididos, muy echados para adelante en este compromiso y otros que simplemente no quieran meterse en ese tema o que terminen haciendo diseños propios según su sexenio o su periodo gubernamental del combate a la corrupción. Yo creo que habría que retomar la discusión del por qué se ha abandonado al Sistema Nacional Anticorrupción. Ruego que haga usted uso de la palabra. Gracias, Mauricio. Me da mucho gusto escuchar a Marco en este planteamiento de una CONAGO renovada. Debo decir que en Chihuahua, precisamente, nosotros discutimos si debíamos salirnos de la CONAGO, permanecer en ella o intentar su reforma. Por ahora estamos convencidos que esa transformación que se anhela de la CONAGO es prácticamente imposible. De ahí que tomamos la decisión de salirnos de la CONAGO para no seguirnos prestando un mecanismo meramente convalidador de un discurso centralista o de una sola exposición que ha sido hasta ahora la del presidente de la República. Por eso formamos la nueva asociación que hemos llamado la Alianza Federalista. Es deseable que en México exista una verdadera organización de todos los gobernadores como contrapeso, equilibrio del poder central, sin duda. Es un objetivo en el que hay que seguir luchando, pero ahora la realidad nos lleva y nos conduce a otra circunstancia, a decir que esa transformación hoy, dadas las condiciones que están en el país y la propia integración de los gobiernos estatales, la hace prácticamente imposible, pero hay que seguir luchando por ello. Yo sí creo que tenemos que replantear los términos de la recaudación federal participable y el desarrollo de nuevos criterios para una asignación
más justa y equitativa. Tenemos que actualizar el acuerdo de coordinación fiscal, tanto en las fórmulas de distribución como la clarificación de las cargas tributarias entre estados, municipios y federación, qué es lo que pueden cobrar unos y otros. La fórmula del 80-20 no corresponde a la realidad actual de las entidades, máxime cuando los gobiernos locales asumen más responsabilidades en las políticas públicas. Una fórmula más justa, más equitativa, la fórmula correcta sería del 70-30. Debemos implementar medidas de compensación o reciprocidad para los estados que saneen sus finanzas, que ahorren, que transparenten sus presupuestos, que se sometan a reglas de austeridad, por supuesto que incrementen los ingresos propios, que impulsen medidas de combate a la evasión y a la elusión fiscal, pero sobre todo, uno de los criterios fundamentales en la nueva redistribución de la recaudación federal participable a entidades federativas y municipios debe ser el combate a la corrupción y la impunidad. Yo sostengo que el federalismo se cumple a cabalidad cuando las entidades federativas reciben lo que les corresponde, pero también cuando esos recursos no están sujetos a la discrecionalidad del gobierno en turno, ni tampoco a la discrecionalidad de los gobiernos locales, sino que están realmente reglamentados en normatividades, en mecanismos, en un sistema que permita el acceso a la información, que permita la rendición de cuentas, que permita el combate a la corrupción. Y por supuesto, en esto coincido con mis colegas gobernadores, el presupuesto federal no puede seguir siendo un instrumento de control político, tiene que seguir siendo un mecanismo para lograr el bien común y el desarrollo de las entidades federativas. Muchas gracias, gobernador Mena. Gobernador Corral, para su intervención final, por favor. Yo quiero diferir del punto de vista de Miguel Barbosa cuando pretende excluir dentro del sistema de equilibrios y contrapesos a las entidades federativas o a los gobiernos de los estados, para decirlo más claramente. El sistema federal es una redistribución o un mecanismo de distribución de competencias, de funciones, de facultades que por sí mismo entraña equilibrios y contrapesos. No solamente es un sistema de colaboración y de coordinación entre niveles de gobierno, es por su propia naturaleza, en las distintas concepciones constitucionales, diría yo desde la de Apatzingán en el 14 hasta la actual constitución con todas sus reformas, es un modelo de equilibrio. Precisamente el poder centralizado es un poder sin contrapesos. Y estos son los que necesita un auténtico federalismo plural, democrático. Por supuesto, coincido que las cámaras del Congreso son parte de este sistema de equilibrios y de contrapesos, el Poder Judicial, la Suprema Corte. Ya la tarea de oposición pues, corresponde a partidos políticos, a organizaciones ciudadanas, etc. Es muy importante entender esta función del federalismo también como límite y contrapeso precisamente del gobierno central. De ahí que la alianza federalista que se ha formado haya llamado la atención de esta dinámica de retroceso, de regresión, de reconcentración de facultades, de funciones, de recursos, de discrecionalidad política para entregar el presupuesto público, sin dejar de reconocernos nunca como nación, sin dejar de atender la premisa fundamental del sistema federal, que es la cooperación, la coordinación, el complemento. Es muy importante que en esta hora de México, en este momento tan delicado que vive el país, de enorme regresión en términos autoritarios, los gobernadores asumamos un papel de equilibrio y contrapeso. No tengo la menor duda de que ese es también parte fundamental de la tarea que hoy tenemos que realizar. Estoy convencido de ello, sin dejar de reconocer el esfuerzo que por otras vías
realizan otros gobernadores. Yo me sumo al planteamiento de Enrique Alfaro. Estoy de acuerdo en que hagamos un esfuerzo para que el gobierno central escuche las exigencias frente a recortes inadmisibles, frente a la extinción de los fideicomisos arbitraria, abusiva, totalmente contraria a la Constitución. De hecho, un fraude a la Constitución, el decreto de extinción de estos fideicomisos. Me parece que sin entrar en un tono de confrontación o contestatario, podemos juntos pedirle al gobierno central que en el presupuesto del 2021, si no nos puede otorgar más recursos extraordinarios para compensar lo que hemos invertido en la atención de la pandemia, pues que no nos quite lo que ya teníamos por lo menos para este año fiscal.